Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y permítenos rezar, orar con fe el Padre Nuestro. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster. Et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Señor Jesucristo, te ruego que nos permitas vivir el Padre Nuestro en toda su plenitud, la oración perfecta que tú nos has enseñado. Señor, enséñanos a poner nuestra vida de verdad ante tu presencia, en tus manos, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, que nuestra principal meta y más importante meta sea la edificación del reino de los cielos y la vida eterna, alabarte y glorificarte eternamente a ti, Señor. Permítenos, como San Juan de la Cruz, aunque no hubiera infierno te temiera, y aunque no hubiera cielo te amaría. A siempre amarte eternamente por ningún interés más que el solo amarte por quien tú eres, Señor. ¿Cómo no amarte si tú nos has dado todo, Señor? ¿Cómo no glorificarte y santificarte, Señor, si cada suspiro que doy es un regalo tuyo? Es una manifestación del amor que tienes para con nosotros. ¿Cómo no darte el poder, la gloria y la majestad si cuando recuerdo las situaciones que he pasado en mi vida, tú has estado ahí conmigo en los momentos más difíciles, en los momentos de soledad, tu presencia ha estado conmigo? Jamás me has dejado solo, aunque incluso por mi falta de fe, yo me he sentido solo y abandonado. Tú estás fiel ahí. En medio de mi pensar de soledad, tu amor me invade y me acoge. Señor, te alabo, te bendigo, te amo, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que nos has permitido hacer en este canal. Te entrego, Señor, todas aquellas cosas que han traído frutos en mi vida y en los que nos siguen y nos escuchan. Y te pido perdón por todas aquellas situaciones de confusión, de tibieza, heridas, decepciones, o todo aquello que haya dicho, Señor, que no es según tu voluntad, según la doctrina de la Iglesia, según el Espíritu Santo. Permíteme, Señor, tener la gracia y la virtud de saber transmitir la sana y única doctrina de la Iglesia. Perdóname si en los momentos no he sido claro y he sido motivo de confusión para aquellos que tocaron un poquito la fe católica en este canal y se ofendieron o se insultaron y se fueron. Perdóname cuando he fallado, Señor. Permíteme, Señor, sí, ser claro en la doctrina y firme, pero acogedor también, con amor y misericordia. Porque una caridad sin verdad no es caridad, y una verdad sin caridad no es una verdad, es un juicio. Enséñame, Señor, a tener ese buen balance con la caridad y la verdad. Señor Jesucristo, te pongo en tus manos a todos los que están viendo estos videos, especialmente a ti,
Dios te ama. Dios te ama. No sé por lo que tú estés pasando. No sé cuáles sean tus pendientes. Pero quiero que sepas que este momento, estos 5 minutos de oración fue un regalo de Dios para ti y para mí. Empezando por mí. Le doy gracias a Dios. Porque a veces creemos que estando en esta cámara les damos a ustedes. Pero la mayoría de las veces es Dios y ustedes quien nos da a nosotros. La fuerza para continuar. La fuerza para perseverar. Un motivo, una motivación para seguir creciendo en la fe. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por cada una de estas vidas. Y bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, ruego a Dios que les haya dado la gracia de vivir esta oración, estos 5 minutos, de haberlos vivido con la misma intensidad que el Señor me regaló y me permitió vivirlo también a mí. Dios me los bendiga y vamos a continuar. Numeral 2791. Por eso, a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración al Padre Nuestro continúa siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados en comunión con Cristo por la fe y el bautismo. Los cristianos deben participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Mis hermanos, dice, por eso, a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración del Padre Nuestro continúa siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. Muy aparte de nuestras diferencias que tengamos con nuestros hermanos no católicos, el Padre Nuestro es una riqueza que Jesucristo le enseñó. Deberían de saborearla y de disfrutarla. Yo sé que no todos lo hacen, pero si tú eres un hermano no católico y estás viendo este video, los apóstoles le dijeron a Jesucristo, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Y Jesucristo les dijo, cuando ustedes oren, oren así. Pater Noster. Y empezó con el Padre Nuestro. Valorícenlo, practíquenlo, háganlo todos los días. Esa oración la enseñó Jesucristo de sus propios labios. Él la mostró, la enseñó. Está impregnada en la Biblia. Son bíblicos ustedes, o al menos se llaman ser bíblicos. Háganla. Yo sé que hay unos que sí la hacen, porque yo he platicado con unos cuantos. Últimamente como que la han aceptado más, pero si no, practíquenla. Esa oración la enseñó Jesucristo. ¿Acaso puede haber una mejor oración que esa? Dudo mucho. Numeral 2792. Por último, si recitamos en verdad el Padre Nuestro, salimos del individualismo porque Él nos libera el amor que recibimos. El adjetivo nuestro al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros de las 4 últimas peticiones, no es inclusivo de nadie. Para que no se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones. Para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. Miren cómo Jesucristo nos enseña, cuando oremos, no es líbrame del mal, líbranos del mal. Perdona mis ofensas, perdona nuestras ofensas. Como yo perdono, como nosotros perdonamos. Jesucristo nos enseña la oración universal. Si la hermana que me mandó la pregunta hace unos días de que la dejé confundida y en el comentario pues te pedí disculpas, pero te lo hago en este video otra vez. Discúlpame que te haya dejado confundida, no fue mi intención, pero a esto me refería yo, que cuando hagamos nuestras oraciones, lo primero es preocuparnos por el reino de los cielos, ya después por las cosas terrenales. Y dentro de estas cosas terrenales, tratemos de siempre mantener esta enseñanza de Jesucristo. No decir, Señor, dame trabajo. Sí, bendito sea Dios, lo ocupas, que te lo dé. Pero Señor, te pido precisamente porque yo estoy pasando por una necesidad de trabajo. No solo te pido por mí,
Pero ahora que entiendo y sé lo que es pasar por esto, te pido por todos aquellos que tampoco tienen trabajo y les concedas uno como te pido para mí. No sé si me comprendes la diferencia, pero yo estoy seguro que sí, es una manera de expresarme, ¿no? Pero ah, esa es la manera que debemos orar. Especialmente en la situación que estamos pasando, ¿no? Un hijo con drogas, depresión, no sé. Yo que estoy pasando por esto, ahora lo entiendo mejor. Y como ahora sí puedo tener la verdadera misericordia, pasar por mi corazón la miseria del otro, entonces pido también por el otro, no solo por mí. Y esto es lo que nos enseña en el Padre nuestro. Y para eso tenemos que superar nuestras divisiones y conflictos entre nosotros, odios, resentimientos, celos. No puedo decir Padre nuestro cuando ni siquiera puedo ver a mi hermano o verlo como un hermano, porque le odio, le tengo rencor, le tengo resentimiento, no lo puedo ver como un hermano. Miren, hay gente tan errada que si hay una persona que está siguiendo a Cristo, y tú tienes o yo tengo algo contra esa persona, el simple hecho de yo tener un rencor con esa persona, no voy a escuchar el mensaje de Dios a través de esa persona, porque como yo no la veo bien, entonces imagínate, para esa persona vale más el rencor que tiene o el resentimiento, el recelo, lo que sea, vale más eso que tiene a la palabra de Dios que puede recibir de esa persona, que le pudo dar un buen mensaje, pero le pesa más su resentimiento. Vale más su resentimiento que el mensaje de Dios a través de esta persona, claro. Solo por dar un ejemplo. Numeral 2793. Los bautizados no pueden rezar el Padre Nuestro sin llevar con ellos ante Él a todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. ¿Por quién entregó a su Hijo amado el Padre? Por los violadores, los asesinos. No solamente por el cristiano que dobla rodillas, no, por el borracho, por el adúltero, por el asesino. Por ellos a veces se nos olvida orar. Por todo el mundo. El amor de Dios no tiene frontera. Nuestra oración tampoco debe tenerla. Amén. Ni siquiera el límite son los hermanos protestantes. También por ellos debemos de orar y tienen que estar incluidos aquí, por nuestros hermanos no católicos. Orar a nuestro Padre nos abre dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen aún, para que estén reunidos en la unidad, y por todos quien conociéndole le rechazan, también por ellos. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir Padre nuestro. Por eso yo pregunto, ¿cómo poder decir Padre nuestro si yo tengo un odio, un resentimiento por alguien? ¿Cómo puedo decir perdona nuestras ofensas cuando yo no soy capaz de perdonar las ofensas que otros me hicieron a mí? ¿Con qué cara puedo venir a pedir a Dios que me perdone mis ofensas? Por eso yo les he dicho siempre, mis hermanos, cuidado con los odios, con los resentimientos, con los dolores. Cuando tú tienes odio, mira nomás que, no quiero usar palabras ofensivas, pero no se me viene otra. Qué tonto se vería yo tomarme un veneno esperando que le haga daño a la otra persona que quiero envenenar. Pues exactamente igual es el odio. Odias a la persona por lo que te haya hecho y el que se está envenenando eres tú mismo o yo mismo si tengo ese odio. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. No voy a continuar porque ya sigue que estás en el cielo. Entonces en el Padre nuestro, el Señor nos habla o nos enseña a vivir no solamente con un Dios allá lejos en el cielo, sino con un Padre. Y para poder ver como un Padre, y yo sé que es Padre de toda la humanidad, entonces pecadores y todos, ellos son mis hermanos. Por lo tanto, todos son mis hermanos. Y al ser mis hermanos, los presento ante el Padre.
Ya si ellos se convierten o no, eso no es de nosotros. Hoy hablaba con una persona que me acabo de enterar que no es católico y yo le hacía la invitación de seguir el canal y me decía que hace 2 años dejó creo que dijo 2 años, ya ni me acuerdo, pero hace unos años por lo menos, y se salió de la iglesia para irse a otro lado y me dolió, la verdad me dolió, porque yo sé que hay gente católica a su alrededor de esta persona y pues yo no sé, no sé si hicieron o no hicieron algo por ayudarle a que se quedara, pero ¿por qué se nos van? Y no se van por ser malas personas, yo estoy seguro que no. No se van por, ah, por cometer el pecado de la apostasía, porque una persona bautizada nunca va a dejar de ser católico, aunque se salga de la iglesia, nunca va a dejar de ser católico. Y ahora tiene el pecado de la apostasía por haberse salido. Eh, Hay diferentes pecados. Si se salen de la iglesia y empiezan a blasfemar contra la iglesia, entonces son herejes. Si no, no son herejes, pero sí tienen el pecado de la apostasía. Y se van con el pecado de la apostasía a otros lugares, porque no les hemos sabido transmitir la fe nosotros. Y estas personas no se van por mala intención. ¿Saben por qué se van? Porque tienen hambre y sed de Dios. Tienen hambre y sed del amor y del conocimiento de Dios. Y no ha habido un católico, de 1 billón de católicos que habemos en el mundo, no hubo un católico decente que le pudiera dar esa comida que tiene la iglesia, esa no buffet, porque el buffet solo se escoge, ese manjar que hay dentro de la iglesia. Y no se lo supo transmitir. Y lo voy a expresar de una manera muy dura, perdónenme, pero se fueron a comer migajas teniendo todo un manjar dentro de la iglesia. ¿Por qué migajas? En la iglesia hay 2000 años de tradición, de doctrina, transmitida de generación en generación desde Jesucristo. Jesucristo hace la iglesia con San Pedro y los 12 apóstoles. En el libro del Hecho de los Apóstoles, Mateo 28:20, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, una sola iglesia. No dejó muchas, dejó una. Hasta el año 1500 no existía ninguna otra, bueno, hasta el año 1000, perdón, voy a retractarme, hasta el año 1000 no existía ninguna otra iglesia. Después los hermanos ortodoxos tienen esa división, pero no es por cuestión de doctrina, simplemente de distancias. Después, en el año 1500, es la primera vez en la historia donde oficialmente nace una secta nueva reconocida así ya a nivel macro, los luteranos, por un problema doctrinal. Entonces salen los herejes permanentes, vaya, por decirlo así. Porque ha habido otros miniqueos y otros pero murieron a través del tiempo. Salen los luteranos y de ahí para adelante, 1530, 1560, 1600, se fueron los luteranos, los calvinistas, se fueron los presbiterianos, y de ahí para adelante, toda esa rama. Y ahora hay miles y miles y miles y siguen saliendo miles y miles y miles y ahora cada esquina es una secta. Se han ido plagando porque no hubo una persona. Ojalá tú y yo seamos esas personas para que estos no se vayan. Y por eso digo que son migajas, porque la Iglesia Católica tiene 2000 años de historia, de doctrina directa desde los apóstoles, desde Jesucristo. Ninguna otra secta, hablando de los luteranos para adelante, ninguna otra secta tiene conexión directa con alguno de los apóstoles. Ninguna. Por lo tanto, es imposible que sean la iglesia de Jesucristo, porque ellos ni existían antes del año 1500. Esa es una. Segunda, ¿qué se perdieron? Obviamente la conexión directa de Jesucristo. Tercera, ¿qué se pierden? La sagrada Eucaristía, el pan que te da la vida eterna. Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna.
Por ende, no lo dice la Biblia, pero según Jesucristo, si para tener vida eterna hay que comer su cuerpo y su sangre, y no lo comes, yo no lo digo. Eso lo dejo a la conciencia y a Jesucristo. A tu conciencia y a Jesucristo. A mi conciencia y a Jesucristo. Si comer la Eucaristía nos da la vida eterna, no comer la que nos va a dar. Otro manjar. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y en las iglesias protestantes no se confiesan. Y si no se les perdonan los pecados, ¿quién se los va a perdonar? Jesucristo no dijo: al que venga a mí y me pida perdón, yo le perdonaré los pecados. Dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que tú desates en el cielo quedará desatado en la tierra. A la iglesia le dio el poder de perdonar pecados. A las sectas no, ellos no tienen ese poder. Ni creen en ese poder para empezar. Otro manjar. Los demás sacramentos, todos los demás, el matrimonio, para no alargar tanto ya el video, todos los sacramentos. La única doctrina oficial de las Sagradas Escrituras está aquí. Otro manjar, la Biblia misma. Se fueron por una Biblia falsa. La Biblia de ellos tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. Pero ¿cómo sabes que la católica es la verdadera? Fácil. La Iglesia Católica fue quien hizo la Biblia en el año 360 por el Papa San Damaso I. Fue la Biblia y la Iglesia Católica quien hizo la Biblia. No la escribió, son cosas distintas. La escribieron los escritores sagrados, pero la Biblia la hizo la Iglesia Católica. La Biblia es producto de la Iglesia, no la Iglesia producto de la Biblia, pero la Iglesia está al servicio de la Biblia. La Biblia, voy a repetirlo para que no haya confusión, la Biblia es producto de la Iglesia, pero la Iglesia está al servicio de la Biblia. Y los protestantes se fueron con una Biblia que le quitaron libros. Dicen que nosotros se los aumentamos. Pues qué curioso, porque la Biblia la hicimos en el año 360 y la de ellos la sacaron en el año 1500. Ustedes hagan las matemáticas. No se ocupa ser un teólogo para entender esto. Y yo te pregunto, ¿quién puede interpretar las escrituras mejor? O digamos, vamos a hablar paganamente, secularmente, un libro, ¿quién lo puede interpretar mejor? ¿El autor del libro? O el editor, digamos, porque el autor es Dios, el que editó el libro, o el que lo leyó, una persona así cualquiera, una persona que lo leyó 100 años después. ¿Quién lo podrá interpretar mejor? ¿El editor o el lector 100 años después? No se ocupa no tenemos que hablar de profundidades para comprender esto. Entonces, ¿quién puede interpretar mejor las escrituras? ¿La iglesia quien la hizo? ¿O el protestante que salió 1200 años después decir estar inspirado por el Espíritu Santo? Y muchas otras cosas más. Por eso digo migajas. Y ojalá y no lo tomen a mal, pero por eso es que digo migajas. Porque teniendo todo el manjar dentro de la iglesia, sin darse cuenta, sin saber, se fueron. Y claro, se sienten muy a gusto allá, es lógico. Porque allá les dieron la atención que aquí no encontraron. Pero no es problema que la iglesia no tenga lo que se necesita. Es que no hubo quien te presentara el manjar. Y como no viste el manjar, pues un plato de lentejas se ve bueno. Es normal, tienen hambre, tienen sed, tienen deseo de esta comida. Y pues no vieron más que las lentejas, pues cualquiera diría que sí. Así que si tú conoces de alguien que se está yendo de la iglesia, preséntale el manjar de la iglesia. Y si se deciden ir después, por lo menos saben lo que están dejando. Porque la mayoría de ellos se fueron y ya se sienten a gusto, ni siquiera quieren conocer,
porque están a gusto allá y no tienen idea. Y quizás muchos de ellos, Dios no permita, mueran sin darse cuenta de lo que dejaron, porque nunca lo conocieron. Por eso, hermanos, yo te invito, conozcamos la enseñanza de la iglesia y transmitámosla a los demás. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Perdóname que me haya tardado tanto y Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Bendiciones.